Hace 35 años, el yucateco Tony Monzón Ordaz dio un giro a su vida y viajó a Estados Unidos, donde emprendió una aventura digna para una película. Tony, quien es oriundo del barrio de Santiago, siempre fue trabajador, amante a la adrenalina, aventurero, rebelde y amante de las motos, y compartió su historia. Pero sencillo, aventurero, me gusta ser peligroso, me gusta ser enigmático, más que nada, eso se puede decir, ¿verdad? Y pues mi vida diaria, pues eso es la familia, son los amigos y el trabajo. Fue bombero, rescatista y guardacosta, especializado en salvamento desde helicóptero, trabajador del sector de la construcción, soldador, entre otros oficios que desempeñó. Llegó a Estados Unidos siendo adolescente y encontrar trabajo fue el primer obstáculo que sorteó, pues por su corta edad solo consiguió una vacante como basurero municipal y tuvo que dormir debajo de un puente. Luego obtuvo un trabajo en un rancho en Malibu, California, donde preparaba los caballos a celebridades como Sammy Hagar, Rod Stewart, Sylvester Stallone, entre otros. Me levantaba a las 4 o 5 de la mañana para darles de comer. A las 7 los caballos tenían que ya estar desayunados, limpiados sus casitas o sus establos, y tenía que sacar uno por uno para limpiarlos, para que las personas del medio artístico pudieran montarlos, pudieran tener sus clases. Entonces a mí se me facilitó cuando hablaba con la gente, tenía esa chispa para hablar con la gente y al principio no los reconocía, yo no sabía quién eran, hasta después me daba cuenta quién eran ellos. Tras varios años de vivir en Estados Unidos, no tenía la nacionalidad y para obtenerla se enroló en el ejército y participó en la guerra de Irak, que lo marcó para toda la vida. Era espantoso porque uno siente ese miedo porque dices si no vas a regresar o qué va a pasar contigo a un lugar donde tú no conoces, a una tierra donde nunca has estado. Y al llegar allá no podías pensar en dormir, no podías pensar en ir al baño, no podías pensar en tomar agua. Lo único que tenías es estar enfocado en el trabajo donde ellos te dieron y estar en tu grupo y proteger a tu grupo y protegerte a ti mismo. Ahora Tony Monzón trabaja para una empresa contratista de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Por lo delicado y clasificado de su trabajo, no comparte detalles, sin embargo, piensa en el retiro y regresar a la tierra que lo vio nacer. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Esto nos contestó. Y quiero que nomás me recuerden como la persona o el niño aventurero que siempre quise ser. Y llegué a mis límites para lograrlo. Y también quiero que me recuerden de esa manera bonita, de esa manera del hombre sencillo, que cuando alguien lo necesitaba, ahí estaba siempre. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.